Soy yo otra vez, Milagros Cabrera. Voy a seguir hablando acerca de mi libro. Y sabes que quería comentarte de que hay muchas cosas que se van a ir quedando en el tintero. No todo va a estar en el contexto de lo que voy a narrar con respecto a la coloración del cabello, pero sí quería comentarles, ¿no? Tengo una historia muy linda que es acerca de qué podrían tener en común Pitágoras, Newton y Vasily Kandinsky con respecto al color. Y es una historia muy, muy bonita. Parte de eso es lo que he estado analizando y bueno, me lleva a sacar también conclusiones, ¿no? Entonces tenemos la línea dorada del color, Pitágoras, Newton y Kandinsky. Pitágoras, el primer intento de escuchar el color, siglo VI a.C. En la antigua Grecia, Pitágoras observaba el mundo como una gran sinfonía. Para él, todo estaba hecho de proporciones, de relaciones numéricas que mantenían el orden del universo. Cuando escuchó los intervalos musicales, octavas, quintas, cuartas, creyó haber descubierto un lenguaje universal, y entonces lanzó una idea audaz en su tiempo. Si la música tenía un orden matemático, quizá el color también lo tenía. Imagínense, 6 siglos antes de Cristo, Pitágoras dijo esto. No podía comprobarlo, no existía la óptica todavía, pero dejó sembrada la intuición que el color tal vez era otro ritmo vibrando en otra frecuencia. Fue el primer intento filosófico de unir música, matemática y color, una semilla que dormiría siglos hasta que Newton, 1600 después de Cristo, la despertó. Newton, el primero en medir la luz, siglo XVII. Cuando Newton toma un rayo de luz y lo pasa por un prisma, descubre que la luz no es blanca, sino un abanico de colores ordenados. Eso lo sabemos mucho, ¿verdad? Ahí nace oficialmente el espectro. Pero Newton hace algo más interesante aún. Divide ese espectro en 7 colores solo para que coincida ¿con qué? Con las 7 notas musicales predichas por Pitágoras 6 siglos antes de Cristo. No era necesario dividirlo en 7, podían ser 5, 6 o 12, pero Newton quería mantener la armonía pitagórica del mundo. Él crea la primera escala color-música: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. Era su manera de decir: lo que Pitágoras intuyó sí existe, la luz también tiene ritmo. Y aquí aparece el puente perfecto, Vasily Kandinsky. Kandinsky, el artista que pintó música y escuchó colores en el siglo XX, hace muy poquito. Kandinsky lleva la idea un paso más lejos. Mientras Pitágoras, 6 siglos antes de Cristo, y Newton, 1666 posterior a Cristo, Kandinsky, muy cerca a nosotros, lo sintió. Tenía una forma parcial de sinestesia. Cuando escuchaba música, veía manchas, ondas y salpicaduras de color. Por eso su obra, sus cuadros, están reflejando un poco esa idea de darle color a lo que él sentía, a lo que él escuchaba. Para Kandinsky, el amarillo sonaba como trompeta, el azul profundo vibraba como un órgano, el rojo era un acento de trombón. Él no solo relacionó color y música, él las vivió simultáneamente. De ahí nace la pintura abstracta, un intento de materializar la música, de hacerla visible. Su obra es literalmente la continuidad espiritual de Pitágoras y Newton. Pitágoras, el orden del universo es sonido. Newton, la luz está hecha de ritmos mensurables. Vasily Kandinsky, sonido y luz son la misma emoción traducida a 2 lenguajes. ¿Qué podemos decir con esto entonces con respecto al color? Que la historia del color no nació en los laboratorios ni en las guías de tintes. Comenzó mucho antes, cuando los filósofos intentaban entender el mundo a través del sonido. En el siglo VI a.C., Pitágoras descubrió que las notas musicales se organizaban según proporciones matemáticas. Para él, aquello no era solo música, era la clave del orden del universo. Y entonces propuso una idea que, aunque no podía demostrar, fue revolucionaria. Si la música obedece relaciones numéricas, tal vez el color también. Pensó que el rojo, el amarillo y el azul podían tener una frecuencia comparable a las notas musicales, que quizá la naturaleza usaba la misma lógica para vibrar en sonidos y en colores. No era ciencia todavía, pero sí la primera intuición de que el color podía tener un orden interno. Newton y la luz, el día que el color se volvió medible. Esa intuición duerme más de 2000 años hasta que aparece Isaac Newton. En 1666, Newton hace pasar un rayo de luz por un prisma y observa una secuencia ordenada de colores. Descubre que la luz no es blanca, es una mezcla de longitudes de onda. Lo interesante es que Newton decide dividir el espectro en 7 colores, no por necesidad física, sino para que coincidieran con las 7 notas musicales, ¿se imaginan? Pitagóricas. Era su manera de honrar la antigua idea de la armonía universal. Así Pitágoras había imaginado la relación color-música y Newton lo confirmó con física. Kandinsky, Vasily Kandinsky. A comienzos del siglo XX aparece Vasily Kandinsky, un pintor con sinestesia parcial. Estuve leyendo mucho acerca de la sinestesia, muy interesante con respecto a las personas que pueden sentir el color, ¿no? O sea, pueden darle una sensación a lo que están observando. Un fenómeno en el que los sentidos se mezclan. Algunas personas ven sonidos, escuchan colores o sienten formas. Kandinsky no solo veía colores, los oía. Estoy hablando un poquito acerca de la relación musical, porque esto es algo bien interesante, de la relación musical con respecto a los colores y quienes a lo largo del tiempo han visto
esa relación, ¿no? Desde Pitágoras, 6.000 años antes, 600 años antes de Cristo, luego 1666 Newton, y cerca, pues a los 2000, ya estamos con Vasily Kandinsky, que es un gran artista, fue un gran pintor, ¿no? Pero que tenía, les estaba comentando, este tema de la sinestesia parcial, que es la capacidad para relacionar los sonidos con el color. Para él la pintura era música visual. Esa percepción lo llevó a crear la abstracción, figuras, trazos y colores que no representan objetos, sino vibraciones internas. Fue el primer artista en intentar materializar la música con pigmentos, cerrando un ciclo que comenzó Pitágoras. La idea que unificó a los tres, entonces, Pitágoras lo intuyó, Newton lo midió y Kandinsky lo sintió. Imagínense lo interesante de eso. Los tres llegaron a la misma conclusión por caminos distintos. El color no es solo un fenómeno óptico, es un sistema ordenado, vibrante y lleno de ritmo. Y ese principio es el que Silo después explica lo que vamos a explicar en el libro. Ya no les puedo seguir contando, pero justamente el libro que estoy escribiendo se trata de ordenar un sistema que está por demás dispar y desordenado en la industria. Así que bueno, esta es una manera de crear un poquito de expectativa, introducir a ese orden, a esa frecuencia, a esas realidades cromáticas que pues nos ayudan a tener unas formulaciones mucho más exactas, ¿no? Entonces, bueno, es parte de lo que les quería compartir. Hoy les he traído esta triada de Pitágoras, Newton y Vasily Kandinsky, un filósofo, un físico y un autor, hablando los tres sobre la relación que hay con el color y la frecuencia musical. Así que espero que les haya parecido interesante. Ya nos estamos viendo en un próximo live. Bye bye.